viendo una maqueta en España, una maqueta de Cartagena, precisamente del triunfo de Blas de Lezo sobre los ingleses. Y ahí vemos en una parte que Getsemaní, en efecto, es una isla. El hecho de que Getsemaní esté unida a la tierra hoy por hoy, a través del playón donde se encuentra hoy la avenida Luis Carlos López, que queda al lado del Parque Centenario, no quiere decir que Getsemaní haya dejado de ser una isla. Getsemaní es la isla por excelencia. Hablamos de las Islas del Rosario, hablamos de Barú, pero tenemos la isla enfrente que es Getsemaní y nos olvidamos de ella. Y si algo tuvo Getsemaní en su historia son sus orígenes náuticos, su origen de alter puerto. Resulta que el puerto quedaba donde queda hoy la alcaldía y Mangle por medio estaba la costa de Getsemaní, donde se instalaron los franciscanos, que hoy tenemos en Cartagena el convento más antiguo de la ciudad, del siglo XVI. Está un poco escondido, no se ve, pero es el más antiguo. Entonces llegaban a donde los franciscanos, la gente que venía en los galeones y después en los vapores a hospedarse. Los franciscanos fue el primer hotel de Cartagena, incluso hasta los de la Inquisición se hospedaron allí. Luego la gente de los barcos venía a lo que hoy es el playón del Arsenal, donde está el parqueadero del centro de convenciones, y ahí era donde los barcos se reparaban y se alistaban para volver a salir, donde se les daba agua y carbón, que eran los motores de la economía de esa época. En Getsemaní surgió una tipología arquitectónica llamada las accesorias, que eran como una especie de lofts que se alquilaban a la gente que venía a estar en la ciudad. Se llamaban estantes. En los censos antiguos se hablaba de la población estante, que hoy en día es lo que se llama la población flotante. Entonces, hay algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué llamo yo a Getsemaní una isla de oportunidades? Se me adelantó. Está redefiniendo su vocación de hospedar y hay una cantidad de hoteles que han surgido en Getsemaní, pero recordemos que Getsemaní ha surgido de sus cenizas y todavía en medio de su entorno se encuentran grandes propiedades y grandes lotes abandonados que los grafiteros pintan sus paredes, y conversando yo con ellos, que algo de gestión hice para que usaran varias paredes, me decían, es una manera nuestra de protestar por el hecho de que haya estas enormes propiedades que están allí detenidas y que no dejan que prospere. O sea, no es lo mismo caminar por el lado de un muro con puertas, de una fachada con gente adentro, que de un muro por muy pintado que esté. Y resulta que hoy en día en las páginas web de Cartagena lo que más se promociona es Getsemaní a través de sus grafitis, que es una expresión cultural y todo el mundo está orgulloso de ellos. Pero no olvidemos que son eso, son efímeros, son grafitis y los grafiteros los ven así. Y muchas de esas paredes pintadas están llenas de basura, huelen mal. Entonces esa imagen que estamos vendiendo de Cartagena es un poco equivocada. Nos estamos olvidando del tejido social que hay allí, de la gente que sobrevivió a los miles de metros cuadrados que dejó un cadáver de miles de metros cuadrados que dejó aquella explosión en el año 65 del mercado público que terminó por dejar ese gran terreno abandonado. Quedaron finalmente toda ese, yo lo veo como una película, cuando uno lee sobre Getsemaní y ahora que estoy investigando, incluso escudriñando el suelo y encontrándome los diferentes suelos de las diferentes épocas donde era cerca del convento de los franciscanos, estoy viendo todas las fotos antiguas, todos los relatos del siglo XIX, del siglo XVIII, cómo la inmigración sirio-libanesa próspera llegó a Cartagena y se instalaron en la calle La Medialuna, sobre todo los médicos y las boticas, y en la calle larga los comerciantes de telas, de colchones, de hamacas, de todo tipo de cosas, y era el sitio de estar. Todo el mundo quería estar en Getsemaní. Gaston Lelars, que fue un arquitecto francés
del que tuvo un proyecto, un sueño, que era que Getsemaní iba a ser un gran centro entre Getsemaní y la Torre del Reloj. Se imaginó un terraplén con fachadas neoclásicas, la cúpula de San Pedro, del que quedaron el Club Cartagena con fachada neoclásica y quedó el Hotel Monterrey, de ese sueño que está dibujado. Donde está la Torre del Reloj iba a ser un palacio de la alcaldía y había una gobernación, la estación de tren. Todo ese sueño, no digamos si por bien o por mal, no se hizo, pero quedaron algunas cosas. El Club Cartagena, que era un gran cadáver porque ya se está pensando en su recuperación. Todos saben cuál es, esa fachada que es como hija de la Ópera de París, está ahí. Pero todo esto que estoy diciendo es válido si tenemos en cuenta que estamos pasando un segundo cuarto de hora o un cuarto de hora. Cartagena está viviendo un cuarto de hora que no va a seguir así y seamos conscientes que es un cuarto de hora. Si Getsemaní era como una gran película que cuando se explotó el mercado emigró la actividad comercial que había allí y hubo varios centros en Cartagena que hicieron posible esa migración, el mercado se fue para otro lado y hubo una gran población del barrio que se quedó sin trabajo de repente. Fue una cosa, ha sido más abrupta de lo que hubiera sido en otra ciudad latinoamericana o colombiana. Fue muy duro. Dejaron a Getsemaní prácticamente solo. Cuando pusieron la primera piedra del centro de convenciones, creyeron que iban a cambiar las cosas. De esa manera, en ese momento, Getsemaní perdió una de sus costas, que era la que daba frente al puerto, el Alter Puerto. Luego perdió el playón del Arsenal, donde incluso recuerdo yo haber llegado muchas veces en lancha para poder comprar en los locales que había, en la calle del Arsenal había, y en la calle Larga todavía había comercio. Entonces, Getsemaní ha perdido esta isla, perdió una parte de sus costas con la avenida Luis Carlos López, otra parte con el centro de convenciones y otra parte con el encerramiento del playón del Arsenal. Entonces, ¿cuáles son esas oportunidades que tiene Getsemaní? Pues son las mismas oportunidades que tiene Cartagena. Recordemos que hay 2 artículos ya del New York Times, del diario de Nueva York, que están hablando sobre esta oferta de Cartagena, sobre el milagro de Cartagena, que no es tan milagro, que es una ciudad muy cara y que la oferta que está dando es muy costosa para lo que en realidad se ofrece. Y ese es el cuarto de hora del que hablo, el que tenemos que aprovechar todos, que sí podamos estar allí para llenar los vacíos de esas expectativas. Y yo invito a que nos acordemos de que Getsemaní es una isla, a que escudriñemos, como lo estoy haciendo yo, en la historia de Getsemaní para encontrar una oportunidad que le dé un empujón a la isla, que unifique, porque ahorita están los que se llaman los raizales de Getsemaní, están los nuevos pobladores que quieren tanto a la isla como la quieren los llamados raizales, están proyectos grandes, medianos y pequeños de hotelería, de entretenimiento, y ha habido oportunidades nuevamente para todo el mundo. Incluso la misma Plaza de la Trinidad todavía lo muestra, todavía va uno y dice con gusto, aquí están todos, aquí están la población flotante, están los que vienen de Boca Grande, los que vienen de tal lado y los de pie descalzo. Aquí estamos todos como en la playa, igualitos. Entonces, la oportunidad de Getsemaní para mí en este momento es la invención o la creación de una gran regata como la de Venecia que vemos aquí. Si nos ponemos a mirar y a escudriñar en esa historia de Getsemaní, hay muchos episodios que nos pueden llevar a una creación de un evento como este. Podemos pensar en que, por ejemplo, en Cartagena hay unas fiestas del mar que son una palidísima sombra de lo que fueron en la antigüedad y son alrededor de junio y podríamos hacer en Getsemaní teniendo como la muralla como escenario o como tribuna, todo el canal de Juan Angola, luego va al cuerpo de agua que está frente a lo que hoy es el baluarte de San Miguel de Chambacú, que del otro lado está el centro comercial. Todo ese canal podría ser un escenario como este, como el Gran Canal. Nos podríamos inventar todo tipo de participación
de la gente de los barrios ribereños de la ciudad, hacer partícipes de toda la ciudad al centro histórico. Yo, por ejemplo, soy un gran defensor del centro comercial de Getsemaní, seguramente no todos lo conocen. Vayan a conocerlo. Es un gran bazar donde hay unos localitos de este tamaño hay toda clase de negocios de toda clase de gente de todos los barrios de Cartagena. Y en ese lugar se encuentran ustedes gente de todos los barrios de Cartagena que van y eso obliga y los hace a que vengan al centro histórico, a que no se queden en la periferia creyendo que la única vida que hay es la de la periferia, que es tan dura. Entonces, el Centro Comercial Getsemaní es un pequeño espacio que, aunque es comercial, es muy democrático. Yo creo que la creación de un escenario como este es imperativo. Y aquí me imagino la cortina de muralla de Getsemaní en el baluarte de San José hacia el reducto, ya se ve Boca Grande, y he puesto una pintura de la Gran Regata de Venecia y estoy seguro que cuando vaya a tocar la puerta de ustedes y cuando vaya a tocar la puerta de las grandes empresas que se quieren instalar en Getsemaní y de los pequeños moradores y de los pequeños hoteleros que tienen un hotelito de 5 habitaciones, de 6, estoy seguro que va a ser una idea posible. Cuando vaya